Un ranchero silencioso encontró a una joven comanche colgada de un árbol con un letrero que decía: Tierra del hombre blanco. El sol quemaba sin piedad sobre la frontera polvorienta entre Chihuahua y Sonora. Era mediodía, y el viento del norte traía consigo ráfagas de arena que raspaban la piel como cuchillos diminutos. Don Rafael Mendoza, jinete solitario con una mirada curtida por el tiempo, cruzaba lentamente el llano reseco al lomo de su caballo, Sombra. Buscaba una yegua salvaje que había visto rondando cerca de su rancho. El polvo le cubría las botas y sus ojos entrecerrados recorrían el horizonte con la paciencia de quien ha aprendido a vivir en la inmensidad, donde la esperanza es un espejismo. Fue entonces cuando lo oyó. Un sollozo, apenas un susurro, como el lamento de un fantasma atrapado entre las rocas. Rafael detuvo a Sombra y ladeó la cabeza. Volvió a escucharlo, un sonido agudo, quebrado, que emergía de más allá de las dunas y los cardones retorcidos. Sin dudar, giró las riendas y cabalgó hacia la fuente de aquel murmullo espectral. Al llegar a un claro rodeado de mezquites y palos fierro, su sangre se heló. Ahí, bajo la única sombra que ofrecía un árbol raquítico, colgaba una figura pequeña, suspendida de las muñecas, atadas con cuerdas de ixtle a la rama más gruesa. El cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre seca, los brazos tensos, los pies apenas tocaban el suelo. El cabello negro, largo y enmarañado, caía sobre el rostro, y una pluma deshecha rozaba el letrero clavado en el tronco con un cuchillo oxidado. Tierra del hombre blanco. No hay clemencia. Rafael bajó del caballo lentamente. Su respiración se volvió pesada, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Se acercó con cautela, observando cada detalle. Era una joven, de piel cobriza como la tierra misma, muy delgada, con los labios partidos por el sol y la sed. Las venas de sus brazos estaban marcadas, tensas por la posición antinatural. Sus párpados temblaban, apenas sostenía la conciencia, luchando contra el abismo de la inconsciencia. El mensaje tallado en la madera era una sentencia, una declaración de odio arrojada como piedra a todo lo que él representaba. Un ranchero, un hombre blanco, un dueño de tierras en una tierra que, para muchos, pertenecía a otro pueblo. Rafael sacó su cuchillo de asta de venado. Lo sostuvo firme, pero su mano temblaba. ¿Y si alguien lo observaba, oculto entre las rocas? ¿Y si liberar a esa muchacha era caer en una trampa, una emboscada preparada por aquellos que odiaban a su gente? ¿Y si aquello no era más que una advertencia sangrienta para los rancheros que aún se atrevían a recorrer esas tierras, reclamando lo que consideraban suyo por derecho de conquista? Respiró hondo. El recuerdo de su esposa, Elena, lo golpeó como un látigo. Ojos oscuros, igual de jóvenes. Una sonrisa que ya no existía, un cuerpo que no pudo proteger de la enfermedad que se la llevó, dejándolo solo en la inmensidad del desierto. Se acercó un paso más. La joven gimió, apenas. La sangre de sus muñecas goteaba lentamente sobre la arena, formando pequeños charcos oscuros. Rafael apretó los dientes, hasta sentir el dolor en la mandíbula. Alzó el cuchillo, y cortó la cuerda con un movimiento certero, preciso, como si cada corte fuera una oración. El cuerpo cayó con suavidad, pero él la atrapó antes de que tocara el suelo. Su peso era liviano, casi irreal, como si el sufrimiento le hubiera vaciado el alma. La recostó sobre la tierra, lejos del sol abrasador. Mojó un pañuelo con agua de su cantimplora y lo colocó sobre sus labios agrietados. Ella se estremeció, pero no abrió los ojos. Rafael murmuró con voz baja, casi inaudible: Muchacha. No todos somos iguales. El viento cesó por un instante. En el silencio de ese rincón olvidado por Dios, un hombre y una mujer desconocida compartieron algo más fuerte que el miedo. La primera chispa de un destino compartido, un vínculo forjado en el crisol de la desesperación. La mula avanzaba lentamente por el sendero rocoso, arrastrando tras de sí el cuerpo inerte de la muchacha, envuelto en una manta gris. Rafael la había colocado con cuidado en la montura, sujetándola con las riendas y su propio brazo, como si temiera que el más leve movimiento pudiera romperla, como si fuera de cristal. El camino hacia el rancho era largo y el sol caía a plomo, pero no se detuvo. El desierto ardía, y el silencio lo acompañaba como una sombra fiel, como un recordatorio constante de su soledad. Llegaron al anochecer. El rancho La Soledad no era más que una estación de paso, una parada en medio de la nada.
Una casa de adobe resquebrajada por el tiempo, un corral de madera envejecida, un pozo casi seco y la inmensidad del desierto abrazándolo todo. Rafael desmontó con lentitud. La levantó en brazos, como quien recoge una promesa rota, y la llevó hasta el catre junto a la chimenea apagada. Le retiró con delicadeza la manta. La muchacha temblaba, no por frío, sino por agotamiento, por el peso de la humillación y el dolor. Su rostro estaba cubierto de polvo, y las marcas de las cuerdas aún frescas le rodeaban las muñecas como brazaletes de tortura. Los labios partidos, las manos inflamadas, los tobillos con heridas abiertas por la fricción del andar forzado. Rafael preparó un fuego tenue, utilizando las últimas ramas secas de un mezquite muerto. Puso a hervir un poco de maíz molido en agua, en una olla vieja y ennegrecida por el fuego. Con una cuchara de madera, removía el líquido espeso, sin apartar la mirada del cuerpo inmóvil en el catre. El vapor del atole llenó la habitación con un olor humilde, pero reconfortante, un oasis de esperanza en medio de la desolación. Luego, fue al pozo, extrajo 2 cubos de agua y los calentó en una olla sobre las brasas. Tomó un paño limpio, lo humedeció, y se arrodilló junto al catre. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, comenzó a limpiarle los pies. Eran pies pequeños, endurecidos por el camino, con heridas secas y moretones que hablaban de largas caminatas sin descanso, de huidas desesperadas. Rafael pasó el trapo tibio por cada uno de sus dedos, frotando apenas, como si el contacto fuera suficiente para sanar, para borrar el rastro del sufrimiento. No decía nada, no necesitaba hacerlo. En esos gestos sencillos y silenciosos, dejaba ir algo que llevaba años contenido en su pecho. La culpa por no haber podido proteger a su esposa, la rabia por la injusticia que veía a su alrededor, la esperanza de encontrar redención en el cuidado de aquella joven desconocida. Ella respiraba entrecortado. Abrió los ojos por un momento. Eran 2 pozos oscuros, grandes, llenos de miedo, pero también de una chispa de curiosidad, de un atisbo de esperanza. Rafael retrocedió. Le ofreció un poco del atole con una taza de metal. La joven le observó como una criatura acorralada, lista para huir al menor movimiento, pero bebió a sorbos pequeños, agradeciendo en silencio el alivio del líquido cálido en su garganta reseca. Tranquila, murmuró él, nadie va a hacerte daño aquí. Ella no respondió, volvió a cerrar los ojos, exhausta, vencida por el cansancio. Más adelante, mientras la luna ascendía sobre el desierto y el fuego crujía suavemente, Rafael se sentó frente a la ventana. Miró al cielo estrellado y pensó que no podía seguir llamándola la muchacha. Necesitaba darle un nombre, una identidad, una dignidad. Y aunque sabía que era probable que ella no le hablara nunca, que jamás compartiera su verdadero nombre, sintió que necesitaba invocarla, darle una presencia en su mundo. Itzel susurró para sí mismo. Así te llamaré. Porque tus ojos brillan como las estrellas, y porque tu silencio guarda secretos que anhelo conocer. A la mañana siguiente, ella despertó con un poco más de lucidez. Su mirada seguía desconfiada, pero ya no era pura amenaza. Vio el plato de barro a su lado con atole tibio, el paño limpio sobre la mesa, y a Rafael preparando leña sin mirarla, como si su presencia no alterara el ritmo del mundo. No dijo nada, pero por primera vez no parecía querer huir, solo se quedó ahí, observando, respirando con dificultad, aceptando la realidad de su situación. Rafael se acercó, le ofreció más agua. Ella aceptó. Sus dedos rozaron los de él al tomar la taza. Fue apenas un instante, un contacto fugaz, pero en ese contacto había más verdad que en 100 palabras, una conexión que trascendía el lenguaje y la cultura. Afuera, el viento levantaba polvo. Dentro, el rancho parecía contener el aliento, y por primera vez en muchos años, el silencio no era el enemigo de Rafael, sino su compañía, su confidente, su promesa de un nuevo comienzo. Itzel comía con lentitud, como si aún no confiara del todo en el alimento, como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento. Bebía con cautela, observando a Rafael con los ojos entornados, lista para medir cada movimiento, para anticipar cualquier peligro. Dormía en posición fetal, cubierta por la manta que él le había dado, y aún así, cada sonido la hacía sobresaltar, como un venado acorralado, listo para huir al menor indicio de amenaza. No hablaba, no preguntaba, solo miraba, absorbiendo cada detalle del entorno, tratando de comprender su situación. Rafael no insistía.
Sabía que las palabras no curan cuando el alma está rota, que el silencio es a veces el mejor refugio. Le dejaba su espacio, le ponía la comida al lado, y pasaba las tardes en el corral, reparando cercas, limpiando herramientas, afilando cuchillos, sin urgencia, sin expectativas. Cada cierto tiempo, se asomaba a la puerta, y si la veía despierta, le dedicaba un leve asentimiento de cabeza, un gesto simple de reconocimiento, de respeto, de aceptación. Nunca forzó una conversación, pero cada noche dejaba una taza de agua cerca del catre, siempre fresca, siempre llena, como una ofrenda silenciosa a la esperanza. Una madrugada, cuando la luna estaba alta y el aire tenía ese silencio espeso del desierto, Rafael se levantó al escuchar un relincho bajo y nervioso. Se calzó las botas sin hacer ruido y salió con su rifle al hombro. El corral estaba oscuro, pero el caballo más joven, Relámpago, resoplaba inquieto, pateando el suelo con impaciencia, como si algo lo hubiera alterado. Entonces, los vio. Huellas, claramente marcadas en la tierra polvorienta alrededor del establo. Un par de botas grandes, con talón profundo, recién impresas. No eran suyas. Alguien había estado allí, merodeando, y no hacía mucho. Rafael se arrodilló para examinarlas. Las pisadas no iban solas. Cerca del pozo, había señales de un caballo detenido y luego vuelto a montar. Miró alrededor, escudriñando la oscuridad. Pero no se veía a nadie, solo la noche cerrada y el ulular lejano de un coyote. Volvió a la casa con el ceño fruncido, sintiendo un presentimiento oscuro en el pecho. Entró en silencio. Itzel estaba despierta, sentada en el catre, con los ojos abiertos, como si lo hubiera sabido, como si hubiera anticipado la amenaza. ¿Viste algo?, le preguntó él en voz baja. Ella negó lentamente, pero su expresión había cambiado, más alerta, más temerosa. A la mañana siguiente, Rafael reforzó el cerrojo de la puerta y amarró mejor a los caballos, utilizando cadenas y candados que había guardado durante años. Fingía que era parte de su rutina, que no había nada de qué preocuparse, pero Itzel notaba cada gesto, cada precaución. Ya no evitaba su mirada, lo observaba con atención, como quien intenta descifrar el alma de otro sin usar palabras, como quien busca una señal de esperanza en medio de la tormenta. 2 días después, llegaron. A media mañana, mientras Rafael arreglaba el bebedero del ganado, oyó el trote de varios caballos acercándose. Se puso de pie y vio el polvo levantarse por el camino. Eran 5 hombres, todos con uniformes gastados del Ejército Federal. Uno de ellos, el que lideraba, llevaba un sombrero ancho y una cicatriz que le partía el rostro desde la oreja hasta la comisura de los labios, dándole un aspecto cruel y amenazante. Buenos días, saludó el jefe con tono cortante, sin desmontar. Rafael asintió con la escopeta descansando sobre un brazo. ¿Qué buscan? Una fugitiva, dijo el oficial, una joven comanche. Piel morena, cabello largo, mirada salvaje. Escapó hace una semana de una escolta hacia el norte. Peligrosa, astuta. ¿Ha visto a algo inusual por aquí? Rafael mantuvo la mirada fija en el rostro del hombre, tratando de ocultar su nerviosismo. Aquí solo hay tierra, animales y silencio, dijo sin titubear, con la voz firme a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. El oficial lo estudió unos segundos, evaluando su respuesta. Luego, bajó del caballo. Caminó alrededor del corral, inspeccionando las cercas. Miró hacia la casa, escudriñando las ventanas. Vive solo, ¿verdad? Desde hace tiempo. ¿No le molestaría si echamos un vistazo? Rafael apretó el arma. Ya lo está haciendo. ¿Busca algo más? El silencio fue denso, palpable, como si el aire mismo contuviera el aliento, anticipando la confrontación. Luego, el oficial escupió al suelo y se volvió a montar. Si la ve, recuerde que ayudar a una fugitiva tiene consecuencias. Y cazar a los inocentes también, replicó Rafael con voz grave, sin apartar la mirada del oficial. Los hombres se alejaron en una nube de polvo, dejando tras de sí el eco de las amenazas no dichas, la certeza de que volverían. Desde la ventana, Itzel había visto todo, escondida tras las cortinas raídas. Esa noche, cuando Rafael le llevó su cena, ella no estaba acurrucada en el catre, como siempre. Estaba sentada derecha, esperándolo. Lo miró largamente, y por primera vez, asintió con la cabeza al recibir el plato. No dijo nada, pero en sus ojos oscuros había algo nuevo, algo que no había visto antes. Confianza, gratitud y una silenciosa promesa de lealtad.
La tarde caía despacio sobre el rancho La Soledad. El calor había cedido su dominio, y una brisa suave traía consigo el olor terroso del mezquite y del heno viejo. Rafael se encontraba reparando un estribo roto junto al corral, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el porche, donde Itzel solía sentarse en silencio, mirando el horizonte, como quien busca algo que ya no existe. Ese día, sin embargo, ella no estaba en su lugar habitual. La encontró en la parte trasera de la casa, agachada junto al suelo seco. Tenía un palo delgado en la mano, y lo movía con precisión sobre la tierra, como si estuviera escribiendo un mensaje invisible. Rafael se detuvo a pocos pasos, sin hacer ruido, observando lo que Itzel dibujaba. Era claro, un pájaro. Pero no era un ave cualquiera. Tenía las alas abiertas, como si estuviera en pleno vuelo, y su cuerpo estaba envuelto en llamas. Las llamas no eran fuego destructivo, sino símbolos de algo sagrado, algo que ascendía hacia el cielo, como una plegaria silenciosa. Rafael sintió una punzada en el pecho, reconociendo el símbolo. Sabía lo que era el ave de fuego, el símbolo del clan comanche llamado el Sol Caído. Una vez, muchos años atrás, él había visto ese mismo dibujo grabado en una roca cerca del río Bravo. Luego, lo había visto otra vez en un informe militar, donde se describía la purga de esa comunidad por considerarla insumisa, un símbolo que el gobierno había declarado ilegal, borrándolo con cuchillos, fuego y amenazas. Itzel seguía dibujando sin notar su presencia. Su rostro estaba concentrado, pero su mano temblaba ligeramente. Cuando terminó, se quedó sentada frente al dibujo, con la cabeza baja, en una actitud de reverencia silenciosa. Rafael se acercó con pasos lentos, sin hablar. Se sentó en cuclillas a su lado, dejando que el silencio hablara por él. Entonces, como si su presencia le diera valor, Itzel susurró: no robé. No mentí. Solo viví. Rafael giró el rostro hacia ella. Sus ojos se encontraron. Ella tenía la mirada vidriosa, sostenida con esfuerzo. Solo viví, repitió con voz más baja, y me odiaron por eso. Las palabras parecían costarle más que el dolor físico, pero una vez dichas, se rompieron, como si abrir la boca fuera a abrir una presa contenida durante demasiado tiempo. Comenzó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos que estremecían su cuerpo delgado. Rafael no la tocó, no la consoló con frases vacías, no intentó minimizar su sufrimiento. Solo extendió la mano y la apoyó sobre la tierra, junto al ala del pájaro de fuego que ella había trazado. Un gesto simple, firme, compartido. Itzel lo miró a través de sus lágrimas. Por un momento, no hubo diferencia entre el hombre blanco y la joven comanche, solo dos almas marcadas por lo que otros les habían quitado, dos corazones que latían al unísono en medio de la inmensidad. Se quedaron así durante largo rato, contemplando el pájaro en el suelo, el sol que se ocultaba tiñendo el cielo de rojo, la tierra que parecía cobrar vida bajo la luz crepuscular. Y por primera vez desde que Itzel había sido colgada en aquel árbol seco del desierto, alguien no le preguntaba qué hiciste o por qué corres, solo estaba ahí, escuchando su silencio, viendo su dolor, y respetándolo. Cuando la noche cayó del todo, regresaron al rancho La Soledad en silencio. Pero algo había cambiado. Itzel ya no caminaba detrás de Rafael, sino a su lado. Y aunque no volvió a hablar esa noche, él sabía que pronto lo haría, porque cuando una voz se libera del miedo, ya no hay cadena capaz de detenerla. La noche había caído sobre el rancho La Soledad como un manto de terciopelo oscuro. El viento soplaba con suavidad entre los postes del corral, y el cielo salpicado de estrellas parecía respirar junto a la tierra. Dentro de la casa, la chimenea lanzaba destellos suaves que iluminaban las paredes de adobe y lanzaban sombras temblorosas sobre los objetos sencillos. Una silla de cuero, una mesa con mantas dobladas, una lámpara de aceite a medio llenar. Rafael había terminado de preparar el guiso. Colocó dos platos de barro sobre la mesa y llamó suavemente: Itzel. La cena está lista. Ella apareció desde la pequeña habitación donde dormía. Ya no se movía con miedo, sino con una especie de calma contenida. Se sentó frente a él sin decir palabra y comenzó a comer en silencio. Por unos minutos, lo único que se oía era el sonido de las cucharas golpeando la cerámica. Pero luego, Itzel dejó la cuchara sobre el plato y levantó la mirada. Sus ojos brillaban bajo la luz de la chimenea. ¿Puedo contarte algo? Rafael asintió sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ella respiró hondo y comenzó. Mi padre se llamaba Tocala.
Era un jefe menor del clan El Sol Caído. No era guerrero, criaba caballos. Mi madre se llamaba Winona. Tenía manos suaves, pero alma de piedra. Era ella quien enseñaba a las mujeres a bordar, a curar, a leer los signos del viento. Rafaela escuchaba sin interrumpir, sin mover un músculo, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Itzel hablaba despacio, como si cada palabra costara salir, pero necesitara hacerlo, como si estuviera liberando un peso que llevaba años cargando sobre su espalda. Vivíamos cerca del río, al sur de lo que ahora llaman frontera. Un día, una mujer blanca desapareció. Era esposa de un ranchero que codiciaba nuestras tierras. Dijeron que la habíamos secuestrado, que la matamos por ritual. Mentira. Ella se había ahogado en el río, y ellos lo sabían. Hizo una pausa, su voz bajó aún más. Vinieron de noche. Soldados, vaqueros, hombres con rifles. Quemaron nuestras chozas, dispararon a los hombres. A mi madre, su voz se quebró por un momento, la imagen del recuerdo inundando sus ojos. Mi madre me empujó debajo de un telar. Yo la vi. Vi cómo la golpearon, cómo le dispararon a quemarropa. Gritaba mi nombre mientras caía. Rafael bajó la cabeza, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. No dijo nada, sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Me arrastraron fuera. Me ataron como a una res. Dijeron que sería un mensaje. Que los indios sepan que aquí manda el hombre blanco. Me colgaron de un árbol con esa tabla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, no esta vez. La rabia y el dolor se mezclaban en su mirada, creando una tormenta silenciosa. Y entonces apareciste tú. Silencio. Luego, Itzel preguntó con voz baja, pero firme, ¿por qué me salvaste? Rafael alzó la cabeza. Sus ojos reflejaban el fuego que crepitaba a unos metros. ¿Porque una vez no salvé a nadie? Ella lo miró sin entender, el rompecabezas de su vida comenzando a tomar forma. Mi esposa y mi hija murieron hace 3 años, continuó él. Un grupo de bandidos buscaba armas y comida. Yo no estaba. Solo encontré los cuerpos. Les fallé. No llegué a tiempo. Hizo una pausa, tragando saliva para humedecer su garganta. Cuando te vi colgada, como advertencia, me vi a mí mismo. Y supe que esta vez no iba a permitir que la muerte hablara por mí. Itzel bajó la mirada, procesando sus palabras, tratando de comprender su dolor. Luego, con una valentía que solo da el sufrimiento, susurró, si yo fuera blanca, ¿me habrías amado igual? Rafael se acercó despacio, no corrió, no tembló. Se arrodilló frente a ella, levantó su rostro con la mano, suave como la brisa que atraviesa un campo en calma. Yo no amo pieles ni nombres. Amo corazones que no se rinden. Y el tuyo es el más fuerte que he conocido. Ella lo miró por primera vez sin escudo, sin preguntas, sin miedos. Y entonces, sin necesidad de más palabras, se acercó. El primer beso fue lento, tembloroso, cargado de heridas abiertas y promesas nuevas. La lámpara de aceite lanzaba destellos dorados sobre sus rostros. La sombra de ambos se unía en la pared, como si el tiempo por fin les permitiera respirar juntos. No había música, no había testigos, solo dos almas rotas que, al encontrarse, comenzaron a sanar. El viento había cambiado en el valle. Después de semanas de calma tensa, los rumores comenzaron a llegar como polvo desde el norte, que un ranchero solitario escondía a una comanche. Que una india con trenzas largas había sido vista recogiendo agua en el pozo de la soledad. Que Rafael, el mismo que había enterrado a su familia con las manos vacías, ahora desafiaba a los suyos con una silenciosa rebelión. La noticia se propagó desde la cantina del Chaparro hasta las mesas de juego en Agua Prieta, y con los rumores vinieron los hombres, dispuestos a hacer cumplir la ley del más fuerte. Una mañana sin sol, 6 jinetes llegaron al rancho. No llevaban uniforme, pero sus botas brillaban como las de los oficiales, y sus armas colgaban con arrogancia en los cinturones. El que iba al frente tenía un bigote fino y una voz nasal que no pedía, ordenaba. Buenos días, don Salvatierra. Rafael no respondió, solo se cruzó de brazos, esperando el golpe. Dicen que usted tiene una criatura salvaje escondida en su rancho, que la alimenta, la viste, incluso la protege. Uno de los hombres escupió tabaco al suelo, cerca del porche. No queremos problemas, solo justicia. Esa india tiene cuentas pendientes. Rafael sostuvo la mirada, imperturbable, negándose a ceder ante la intimidación. Aquí no hay más que caballos, tierra seca y recuerdos.
Si quieren buscar, adelante. Los hombres desmontaron, revisaron el establo, el pozo, incluso el cobertizo, destrozando todo a su paso. Pero no encontraron nada. Itzel estaba oculta en el viejo sótano de almacenamiento, debajo de unas tarimas cubiertas con sacos de maíz. Había bajado en silencio esa misma madrugada, con la ayuda de Rafael, cuando vio el polvo levantarse en el horizonte, presintiendo la llegada de la tormenta. Al no encontrar nada, el hombre del bigote se acercó de nuevo al porche. No se equivoque, Salvatierra. La compasión es una virtud, pero la compasión por ciertas criaturas lo puede triturar a uno. Los que protegen al enemigo acaban siendo el enemigo. Rafael no dijo nada, solo observó mientras los hombres se alejaban, dejando tras de sí el eco de las amenazas no dichas, la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes, y el viento sopló con una fuerza vieja, como si el desierto recordara los tiempos de guerra, como si la tierra misma se preparara para el enfrentamiento. Rafael sacó un viejo cofre de madera de debajo de su cama. Dentro, entre cartas rotas y un pañuelo de su difunta esposa, estaba la tabla de madera que él había recogido el día que encontró a Itzel, aquella que decía, Tierra del hombre blanco. No hay clemencia. Había guardado esa tabla no como trofeo, sino como advertencia, un recordatorio del odio que había dejado impreso sobre la carne de la joven que dormía ahora bajo su techo. Esa noche, sin decir palabra, Rafael la sacó al patio trasero. Hizo una pequeña fogata. Las flamas comenzaron a bailar entre ramas secas y astillas de mezquite. Con manos firmes, colocó la tabla sobre el fuego. La madera crujió al tocar las llamas, el mensaje tallado comenzó a arder, las letras ennegreciéndose hasta volverse ceniza. El viento sopló más fuerte, avivando el fuego. Que arda todo lo que divide, murmuró el que arda todo lo que no deja amar. Detrás de él, una puerta se abrió. Era Itzel. Llevaba puesto un rebozo oscuro, y sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra. Caminó hasta donde él estaba, no dijo nada. Rafael la miró sorprendido, preguntándole con los ojos. Ella bajó la vista, dio un paso más y se aferró a su abrigo con ambas manos. Un gesto simple, casi infantil, pero para ella era un salto al vacío, una declaración sin palabras de confianza, de entrega, de amor. Rafael colocó su mano sobre las de ella, cubriendo las pequeñas manos con sus manos grandes, protectoras. No la apartó, no preguntó nada. Se quedaron así, juntos, ante el fuego, viendo cómo el odio se convertía en brasas que volaban con el viento. Por primera vez, Itzel no tuvo que correr hacia la oscuridad para esconderse. Había elegido quedarse en la luz, al lado del hombre que le había mostrado que no todos los hombres blancos eran iguales, que el amor podía florecer incluso en el desierto más árido. Rafael se despertó antes del amanecer. El aire estaba más seco que nunca, y las nubes del este prometían un calor abrasador. Caminó hasta el corral, revisó los caballos y luego regresó a la cocina, donde Itzel, ya despierta, lo esperaba en silencio. Durante el desayuno, apenas cruzaron miradas, pero el silencio era distinto, no era miedo ni incomodidad. Era esa calma extraña que antecede a las grandes decisiones, la serenidad de quien ha encontrado su camino. Mateo apoyó la taza en la mesa de madera vieja, sus ojos oscuros y firmes se clavaron en los de ella. Tenemos que irnos. Nayeli levantó la cabeza. ¿A dónde? Hacia el sur, dijo él. Cruzaremos el Bravo. Del otro lado hay un valle donde los federales no pisan, donde las leyes del hombre blanco no alcanzan. Ahí viven los Lipán, los Toboso. Algunos comanches aún viven libres, como antes. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos, como si leyera en las líneas de su piel el destino que le esperaba. Luego, alzó la vista, sus labios se movieron lentamente, como si las palabras emergieran desde el fondo de su alma. Ximena dijo con voz temblorosa. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Ella cerró los ojos, respiró hondo y luego, en un castellano suave, susurró, quiero vivir. Quiero vivir como tu mujer. Mateo sintió algo abrirse en su pecho, como una grieta que dejaba entrar la luz. Se acercó a ella, le tomó las manos y solo asintió, con los ojos húmedos, sin poder pronunciar palabra. No había necesidad de promesas ni anillos, la decisión ya estaba tomada, sellada en el silencio y el amor. Esa tarde, empacaron lo poco que tenían, agua, sal, mantas, algunas herramientas y una bolsa con las cuentas de colores que Nayeli guardaba como único recuerdo de su madre.
Mateo desmontó las puertas viejas del establo para improvisar una camilla y reforzó la silla de montar con cuerdas de cuero trenzado. Cuando el sol comenzó a ocultarse, partieron. Cabalgaban en silencio por el desierto, atravesando arenas que ardían aún al anochecer. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que los cubrían como un velo de despedida. Dejaban atrás todo, la casa, el pozo, los álamos resecos. Dejaban atrás el miedo, la soledad, el pasado. Cerca de medianoche, divisaron las montañas que marcaban el inicio de la frontera natural. Mateo señaló una grieta entre dos rocas, un paso estrecho que los llevaría al otro lado, sin cruzar por los caminos patrullados. Pero no estaban solos. De repente, un disparo retumbó en la noche, seguido de un grito ahogado y el relincho de dolor del caballo de carga. Mateo giró en seco. Desde la sombra surgieron 3 siluetas armadas, recortándose contra la luz de la luna. «¡Alto ahí!», gritó una voz. «No den un paso más». Mateo empujó a Nayeli fuera de la silla hacia el suelo blando de arena y se colocó delante de ella, protegiéndola con su cuerpo. Otro disparo sonó, silbando cerca de su cabeza. Sintió el impacto en su hombro como una piedra ardiendo que lo atravesaba, pero no cayó. Apoyado en una rodilla, apretando los dientes, cargó a Nayeli en brazos. «Agárrate fuerte», murmuró con la voz rasgada. Ella lo rodeó con los brazos, sintiendo la sangre caliente empapar su espalda. Mateo corrió, tropezando entre piedras, jadeando, sintiendo el dolor punzante en el hombro. Las balas zumbaban como abejas en la oscuridad, buscando su carne. A unos metros, una grieta entre los riscos ofrecía refugio, una promesa de seguridad. Con un último esfuerzo, entró en la hendidura de roca, se dejó caer sobre el suelo de tierra húmeda y abrazó a Nayeli con lo que le quedaba de fuerza, cubriéndola con su cuerpo. El silencio volvió, interrumpido solo por sus respiraciones entrecortadas, por el eco lejano de los disparos. Las manos de ella buscaron las de él, se entrelazaron firmes, como raíces en medio de una tormenta, buscando fuerza, buscando consuelo. Mateo susurró «Aún no terminamos. Falta un poco más». En ese rincón oscuro del mundo, bajo un cielo que no sabían si volverían a ver, 2 fugitivos se sostenían con lo único que no les habían podido quitar. La voluntad de vivir juntos, la esperanza de encontrar un lugar donde el amor no tuviera precio. La pequeña carpa improvisada junto al río era su refugio en medio de la incertidumbre. Dentro, el murmullo del agua chocando contra las piedras llenaba el espacio, mezclándose con el leve sollozo de Nayeli al curar a Mateo. Su herida en el hombro se había infectado y ardía como el fuego del infierno, pero él se mantenía firme, aguantando el dolor por ella. Pasaron semanas. Cada día, Nayeli lavaba con hierbas la herida, cada día, Mateo bebía té amargo para bajar la fiebre, cada día, ambos se miraban con la certeza de que la vida los había unido para siempre. Ella aprendió a cazar con trampas, él a tejer cestos de mimbre. El río se convirtió en su despensa, la tierra en su hogar. Una noche, mientras el viento mecía la carpa con suaves quejidos, Mateo habló con voz baja: «Nayeli. Yo necesito saber. ¿Cómo es tu verdadero nombre?». Ella detuvo el paño con el que limpiaba su herida, lo colocó suavemente sobre sus piernas y lo limpió antes de responder. Bajo su respiración pausada, susurró: «Mi nombre es Ayana. Significa río en calma en mi lengua». El silencio duró un instante eterno. Luego, Mateo sonrió con los ojos humedecidos por un brillo, tocando suavemente su mejilla. «Entonces tú eres la calma, la paz que mi tormenta necesitaba». Ella bajó la vista, acarició con un dedo la cicatriz en su hombro, esa marca de dolor que ahora sanaba gracias a sus cuidados. No dijo nada más, pero sus ojos se elevaron llenos de ternura, revelando un amor inmenso. Pasaron los meses, y la vida comenzó a florecer en medio del desierto. Cada día, Ayana bordaba pequeños símbolos en trozos de tela, flores del desierto, estrellas, la silueta del caballo de Mateo, un corazón latiendo con fuerza. Y su vientre comenzaba a abultarse lentamente, anunciando la llegada de una nueva vida, una promesa de futuro en un mundo que parecía empeñado en negárselo. Mateo, a su vez, levantaba estructuras simples para la carpa, adoquinaba sendas con guijarros, entrenaba caballos para el trabajo futuro, con la mirada siempre pendiente de ella, cuidando cada uno de sus movimientos. Cualquier excusa era buena para mirarla a través del toldo de la carpa, admirando su belleza salvaje, la fuerza de su espíritu, la profundidad de su amor. No era la vida que habían planeado, la vida que la sociedad esperaba de ellos,
pero era más de lo que habían parecido posible. Habían formado una familia, dos personas que se habían salvado mutuamente, ya no como fugitivos, sino como pilares de un nuevo comienzo, como guardianes de un amor que trascendía las fronteras y los prejuicios. Un día, Ayana salió silenciosa hacia la orilla del río. Mateo la vio marchar con los rayos del atardecer pintando el cielo de naranja. Dejó al caballo atado junto a la carpa y se acercó a ella lentamente, sintiendo una necesidad irrefrenable de estar a su lado. Ella se hincó junto al agua, acariciando su vientre abultado con una mano llena de ternura. «Hola», vida murmuró casi sin voz. «Tu padre». Él fue el único hombre blanco que no solo me dio abrigo, sino que me amó sin temores, sin condiciones. El río, espejo del cielo crepuscular, recogía sus palabras como promesas, como un legado que quería guardar para siempre, para el hijo que llevaba dentro. Mateo apoyó su mano sobre el hombro de ella. Luego, rodeó su cintura, atrayéndola hacia sí. Se quedó en silencio, contemplando el horizonte, el agua que fluía, el viento que mecía la carpa, la vida que florecía en medio del desierto. Esa noche, al regresar a la carpa, él la tomó de la mano y la condujo a un pequeño altar que había construido con piedras y flores silvestres. Allí, habían colocado fotos improvisadas. Una de su antigua casa en el rancho, otra del árbol donde la encontró, otra del pequeño símbolo comanche que ella había dibujado en la tierra, para recordarle su origen, su fuerza, su espíritu indomable. Nuestra historia, dijo con voz suave, emocionada, empieza con odio y abandono. Pero terminará con perdón, con amor y con esta promesa, para siempre. Ayana asintió, apoyando la frente contra su pecho, sintiendo el latido del corazón del hombre que salvó su vida, el hombre que le enseñó a amar de nuevo, el hombre que la convirtió en madre. La luna se coló por la abertura de la carpa, iluminando sus rostros en el silencio. Las palabras no eran necesarias, ya vivían en sus actos, en sus miradas, en el cuidado mutuo. El silencio compartido, el amor sin límites, las noches estrelladas, el río murmurando melodías de esperanza. Y así, entre el sonido del río, el murmullo del viento y el latido de un vientre que albergaba una nueva voz, Mateo y Ayana se convirtieron en lo que siempre temieron no ser, una familia, un símbolo de esperanza en un mundo lleno de odio. No la continuación de un linaje, sino la creación de un nuevo comienzo, el testimonio del valor de mirar más allá del odio, de buscar la paz en lugar de la venganza, de encontrar la redención en el amor. Llegó la primavera, y con ella, el nacimiento de una niña, de ojos oscuros como la noche y una sonrisa que iluminaba el desierto. La llamaron Esperanza, porque eso era lo que representaba para ellos. La luz al final del camino, la promesa de un futuro mejor. Mateo, con esperanza en brazos, miró a Ayana con amor. «Mi familia», susurró. «Mi vida». Y Ayana, con lágrimas de felicidad en los ojos, supo que había encontrado su lugar en el mundo, su verdadero hogar, al lado del hombre que la amaba sin condiciones. Al lado del hombre que le había dado una nueva vida, al lado del hombre que le había enseñado que, incluso después del invierno más largo, el amor siempre florece. Música suave comienza a sonar. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor improbable, nacida entre el polvo del desierto y las cenizas del dolor, pero que floreció con ternura, valentía y perdón. Ayana y Mateo no solo escaparon de la violencia, sino que construyeron un refugio donde el amor no tiene color ni frontera ni condición, demostrando que la redención es posible, que la esperanza siempre renace. Si esta historia tocó tu corazón, si te conmovió la fuerza de su amor, si te inspiró a creer en un mundo mejor, entonces, suscríbete ahora a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos llenos de emoción, lucha y redención, historias de amor que nacen en las tierras olvidadas de México antiguo y la frontera ardiente del alma. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y comparte este video con alguien que crea en el poder del amor, con alguien que sepa que, incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede florecer. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también habrías cruzado un desierto por alguien como Ayana? ¿Crees que el amor puede vencer al odio? Nos encanta leerte. Hasta la próxima historia, donde los suspiros cruzan los límites que los mapas no pueden trazar, donde el amor es la única ley que importa. Hasta pronto,